Buenas amigos, los dominicanos tenemos que advertir lo que está sucediendo en países del hemisferio con relación a los poderes políticos. Se define la democracia como una democracia más perfecta cuando hay un equilibrio entre los poderes del Estado, cuando el poder ejecutivo, por ejemplo, está utilizando y cumpliendo sus funciones dentro del marco de las leyes y de la Constitución, cuando el Congreso de la República asume sus responsabilidades. El respeto al Estado de Derecho implica también la consideración adecuada del Poder Judicial. En América Latina se han estado observando últimamente una serie de movimientos políticos y de situaciones políticas que debemos procurar una coherencia en nuestras actuaciones. Por mucho tiempo, América Latina estuvo gobernada por dictadores, por presidentes fuertes. Nuestra propia Constitución, por ejemplo, en su artículo 55 se ha criticado con frecuencia que le da muchos poderes al presidencialismo. Y siempre se nos inculcaron y se nos recomendaron, tanto los organismos internacionales como los intelectuales dominicanos ligados a la política, se proponía que para que la democracia dominicana y la democracia latinoamericana fuera más perfecta, tendría que haber un equilibrio de poderes, que el poder ejecutivo no fuera tan fuerte que el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, tomando como referencia el caso de Honduras y lo que acaba de suceder en Haití? Que cuando los poderes que en otros tiempos se nos instó a que fortaleciéramos, como el poder legislativo, como el poder judicial, como el poder electoral, en el caso de las juntas centrales electorales, actúan en correspondencia con el llamado a fortalecimiento que se le venía haciendo, está encontrando la resistencia de los presidentes del poder ejecutivo, quienes al parecer se enraizaban y actuaban en seguimiento al presidencialismo que habíamos heredado de hace muchos años. En Honduras, por ejemplo, el presidente de la República, el presidente Zelaya, se excedió en el uso de sus poderes cuando quiso someter un proyecto de modificación de Constitución en base a una consulta que fue prohibida por el Poder Judicial, y en consecuencia con esa prohibición el Poder Legislativo tomó una decisión de destituirlo en función de una también resolución del Poder Judicial. Lo lamentable del caso de Honduras es la intervención militar posterior, porque si todo hubiera seguido conforme los cánones constitucionales, no hubiéramos tenido ni observado la situación tan prolongada y que aparentemente todavía no está a punto de solucionarse en nuestra hermana República de Honduras. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser coherentes, y esta es la advertencia fundamental que quiero dejar en el ánimo de ustedes. Hay que ser coherentes. Si en el pasado se proclamó y pregonó que la democracia es más perfecta en la misma medida en que los poderes del Estado estuvieran equilibrados, no pudiéramos ahora, o mal pudiéramos ahora, pretender retornar a un presidencialismo que le va a hacer daño a la democracia. Y yo creo que esa falta de coherencia es lo que ha dificultado la solución de los problemas en el caso de Honduras, y no sabemos si en el caso de Haití, que es más reciente, en el cual el Senado de la República destituyó a la primera ministra porque no quiso dar información al Congreso de cómo había gastado determinadas sumas de dinero recibidas en asistencia técnica internacional. Lo que pretendo dejar en el ánimo de ustedes es que las soluciones a los problemas políticos tienen que conservar la coherencia, que no podemos estar predicando una cosa ayer y otra cosa hoy, que no podemos decir ayer
que la democracia es más perfecta en la medida que haya un equilibrio de poderes, y hoy cultivar el presidencialismo, como por ejemplo ha sucedido en el caso de Honduras, cuando medios de televisión, de las cadenas internacionales o de representantes de organismos internacionales acuden al presidente provisional, al presidente de turno, que le llaman presidente de facto, siendo un presidente sucesoral, exigiendo condiciones cuando las decisiones para la revocación del mandato del presidente Zelaya recayó en el poder legislativo, en el poder judicial y en el poder electoral. Yo creo que cuando no se conserva la coherencia, se pierde credibilidad en las fórmulas y respuestas para solucionar los problemas políticos que enfrentan nuestros pueblos. No podemos, en el nombre de la democracia, volver al presidencialismo cuando el presidencialismo se ha excedido en el uso de sus facultades. No podemos, si queremos una democracia perfecta, aplastar las facultades de un poder legislativo o de un poder judicial o de un poder electoral que en el pasado precisamente se nos inculcó y hasta se nos obligó a que respetáramos y fortaleciéramos. Aquí mismo en República Dominicana, que afortunadamente no hay un panorama político para vislumbrar un conflicto de este tipo, pero hemos tenido de parte de la comunidad internacional muchos programas de asistencia técnica para fortalecer el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas. No podríamos, en consecuencia, de la noche a la mañana, abandonar ese discurso para volver al discurso que previamente criticábamos. Pienso que la ciudadanía debe tomar conciencia y seguir observando de cerca esto que está sucediendo en los procesos políticos latinoamericanos, que hoy se ponen manifiesto mayor en el caso de Honduras. No sabemos cómo va a existir, cómo va a ser el curso de los acontecimientos en Haití, pero que ya se había observado anteriormente en Colombia, en Ecuador, conflictos de poderes. Nosotros debemos estar preparados para observar cualquier conflicto de poder, pero al resolverlo tenemos que ser coherentes con lo que predicamos en el pasado y no volver a los errores que habíamos denunciado en el pasado. Creo que esa advertencia debe ser debidamente ponderada por todos los dominicanos e ir creando conciencia sin dejarse avasallar por las propagandas internacionales que vienen de intereses particulares. Muchas gracias y hasta una próxima advertencia.